Vamos a continuar viendo la materia. Estamos viendo un PowerPoint. Habíamos definido lo que era la valencia ecológica. Dice que es la posibilidad que tiene una especie de habitar en diferentes medios, caracterizados por variaciones más o menos grandes de sus factores ecológicos. Entonces se dice que un ser vivo, una especie, tiene valencia ecológica mayor o grande, amplia, o tiene una valencia ecológica estrecha. Nosotros como seres humanos tenemos una valencia ecológica amplia, ¿ya? ¿Por qué? Porque podemos vivir en distintos ecosistemas con distintas características, por ejemplo, de temperatura, de presión, de altura geográfica, ¿ya? Entonces tenemos una valencia ecológica amplia. Repito la definición. Entonces la valencia ecológica de una especie es la posibilidad que tiene una especie de habitar diferentes medios caracterizados por variaciones más o menos grandes de sus factores ecológicos. Como factores ecológicos, acuérdense que están el pH, por ejemplo, en el caso del agua o los suelos, la humedad, la presencia o no de agua, ¿qué más? El calor, la mayor o menor temperatura, ¿cierto? Más que el calor, temperatura alta, temperatura baja, temperatura media. A eso me refiero. Con abundancia de alimento o con muy poca presencia de alimento, etc. Voy a agrandar esto. En otras palabras, se denomina valencia ecológica al campo o intervalo de tolerancia, ¿ya?, de una determinada especie. En otras palabras, se denomina valencia ecológica al campo o intervalo de tolerancia de una determinada especie respecto a un factor cualquiera del medio, ¿ya? Respecto a un valor cualquiera del medio, factor ecológico, como pueden ser la luz, que haya presencia de hartas horas durante el día de luz o pocas horas, o mejor, la especie se adecua a la noche que a la luz. La temperatura puede ser alta o baja, la humedad, el pH o la concentración de tolerancia de una determinada especie respecto a un factor cualquiera del medio, como pueden ser la luz, la temperatura, la humedad, el pH o la concentración de fósforo, nitrógeno u otro elemento químico, que actúa como un factor limitante. Ese elemento químico puede actuar como un factor limitante. Por ejemplo, bajo una cierta concentración de fósforo, puede que una planta ya no crezca, no se desarrolle. Entonces, ese sería su factor limitante. Por lo tanto, su valencia ecológica sería estrecha, ¿cierto? Su valencia ecológica respecto del fósforo sería estrecha, ¿ya? Puede que sea amplia respecto a la temperatura, amplia respecto a la humedad, pero estrecha respecto al fósforo. Entonces uno tiene que hacer una gráfica de esas como les mostré antes, cierto tipo campana de Gauss, para cada uno de estos valores, factores ecológicos, ¿ya? Entonces abajo se pone el factor ecológico en las abscisas y en las ordenadas se pone el número de individuos de la especie o el crecimiento de una planta. Por ejemplo, hay animales que pueden vivir sin ningún problema donde hay mucho viento, o plantas donde hay mucho viento no tienen ningún problema para vivir, otras no. Hay animales que pueden vivir y plantas que pueden prácticamente resucitar de las cenizas en el caso de incendios, otras no. Lo mismo el calor, ¿cierto? Hay animales que pueden vivir a mucho calor y otros no. Entonces, todos esos pueden ser factores ecológicos. Frío, el frío, animales que pueden vivir con el frío, otros no. El tema de las inundaciones, ¿cierto? Algunos animales pueden vivir sin problema en zonas de inundación, otros no. Otros pueden vivir sin problema con una alta densidad de población, otros no. Según el rango de valencia ecológica, los organismos se designan con el prefijo EURI,
que se denomina amplio rango de valencia, y esteno, que designa escaso rango de valencia, ¿ya? Seguido del factor limitante en estudio. Voy a parar un poquito que voy a cerrar la ventana, que hay mucho ruido afuera. Espérenme un poquito, por favor. Ya, les decía entonces que, en otras palabras, según el rango de valencia ecológica, los organismos se designan con el prefijo euri cuando pueden vivir en un amplio rango de algún factor ecológico o un amplio rango de valencia ecológica, y esteno designa un organismo, ¿cierto? Una especie que se mueve dentro de un escaso rango de valencia ecológica. Puede ser con un solo elemento, ¿ya? Por ejemplo, el pH, el potasio, en el caso de las plantas, eh, o por ejemplo la humedad, en el caso de las plantas, ¿ya? Basta con que en un elemento sea estrecho su rango de valencia para que sea esteno. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto?, de denominaciones de rangos de valencia ecológica. Temperatura, euritermo, significa que puede vivir con amplio rango de temperatura. En cambio, estenotermo, bajo un rango de temperatura muy estrecho, ¿ya? Puede vivir esa especie. La salinidad, por ejemplo. Eh, Hay peces, ¿cierto?, que son eurialinos, son los menos, ¿cierto?, que pueden vivir en un amplio rango de salinidad en el agua. Por ejemplo, los salmones, las anguilas, ¿cierto? Algunas especies de anguilas que viven en los manglares, pueden vivir con un amplio rango de salinidad, ya sea eh, concentración de sal marina como agua dulce, ¿ya? Los salmones igual, los salmones, ¿cierto?, nacen, como ustedes saben, ¿cierto?, en aguas dulces, después migran hacia el mar y después vuelven del mar nuevamente al lugar donde nacieron, a desovar los huevos de las próximas generaciones. Entonces, hablamos de una especie eurialina o estenoalina. Estenoalina sería que o vive en agua dulce o vive en agua salada. Distribución. Puede ser que se ubica en cualquier parte, en cualquier latitud geográfica, entonces hablamos de que es eurioica. Una especie eurioica, ¿se le ocurre alguna especie eurioica aparte del ser humano? Chiquillo, ¿alguna especie eurioica aparte del ser humano? ¿Están conectados o no? ¿O están en Netflix? ¿Alguna especie eurioica? Que fue hacer clase así. Una especie eurioica, por ejemplo, son las palomas, gorriones, ¿ya? Son eurioicos. En cambio, estenoico, una especie estenoica, o sea que se ubica en un lugar geográfico limitado, no se encuentra en cualquier parte, es, por ejemplo, el koala, que se ubica en ciertas partes de Australia, algunos animales que son propios de Madagascar, por ejemplo, y no están en otros lados. Tenemos, por ejemplo, al oso panda, también es estenoico, una especie estenoica. El oso polar también es una especie estenoica respecto de su distribución en el planeta. En cuanto a alimento, podemos decir que un animal es eurifago o una especie es eurifago cuando puede comer muchos tipos de alimentos. En cambio, una especie es estenofago cuando no puede comer cualquier tipo de alimento. ¿Se le ocurre alguna especie estenofago?
¿Alguna especie estenófago? El koala. Ya. ¿Y otro más? ¿Otro más? Aileen, ¿se te ocurre alguna especie estenófago? Aparte del koala, el oso panda, pues chiquillos, sí lo habíamos conversado. Se alimenta básicamente del bambú y nada más. Estenófago, ¿ya? Agua. La presencia de agua o no presencia de agua. Entonces, cuando un animal puede ir con presencia de agua y sin presencia de agua, decimos que es eurihídrico, ¿ya? Y hay otros que son estenohídrico, ¿ya? Estenohídrico. Yo podría decir que el león, ¿cierto? De la sabana africana es eurihídrico, porque vive en la sequedad, ¿cierto? Del verano africano y también bajo las lluvias torrenciales también del invierno africano. Estenohídrico significa que sería una especie que solamente puede vivir donde hay abundancia de agua o no hay agua, ¿ya? Eso sería un estenohídrico. ¿Algún ejemplo? ¿Algún ejemplo se le ocurre? Los sapos en Camello. general. ¿Cómo? Camello. Yo diría que son eurihídricos los camellos, porque pueden vivir donde hay alta agua y donde hay poca agua, porque aguantan alto tiempo sin tomar agua. El estenohídrico vendría siendo, por ejemplo, una rana, un sapo, que es un anfibio, ¿cierto? Necesita estar en agua. Excepto el sapo del desierto, que cuando se seca el desierto pasa a un estado de letargo y como que hiberna esperando la época de las lluvias. Pero la mayoría de los sapos son estenohídricos, pueden vivir solamente en presencia de agua. Los peces obviamente son estenohídricos, ¿cierto? En cuanto a hábitat, en cuanto a hábitat, también lo mismo, ¿cierto? El hábitat es el lugar físico donde realmente vive un animal o una planta. Entonces hay especies vegetales o animales que son eurícolas, o sea, pueden encontrarse en muchos hábitats, se pueden adecuar a muchos hábitats, y otras que son estenócoras, o sea, a únicos hábitats. Bueno, nuevamente aparece el oso panda como estenócora, ¿cierto? Especialmente el oso panda. El oso polar, que sería eurícola o estenócora, el oso polar. Juan Pablo, el oso polar sería eurícola o estenócora. Estenócoro. Estenócora, ¿cierto? Muy bien. Eh, el otro, en cambio, la paloma es eurícola, ¿cierto? Ellas no fueron creadas para vivir en ciudades, pero viven en ciudades. Se acomodan bien en las ciudades y en otros lugares. Por ejemplo, la paloma que nosotros conocemos, la paloma de las ciudades típica, no es ni siquiera de este hemisferio, del hemisferio norte. Lo mismo el gorrión. Entonces ellos son estenócoras, sin lugar a dudas. Los perros, los gatos domésticos son estenócoras. Pueden adecuarse a distintos hábitats. Los perros se asilvestran y empiezan a cazar como los lobos, en manada, cuando tiene que haber más de uno solo no, le es complicado poder moverse. Entonces aquí tenemos varios ejemplos. Estenotermos son los peces abisales, por ejemplo, que son los peces del fondo del mar, que viven bajo temperaturas muy frías, por eso dice estenotermos. Los sapos del desierto son estenotermos, ¿en qué sentido? En que viven bajo una alta temperatura, ¿ya? Esos son los que como que pasan a un estado de letargo, ¿cierto? Donde baja su metabolismo al extremo de casi parecer muerto.
esperando la época de lluvia. Y ahí es cuando salen del barro que empieza a humedecerse, que al principio está seco rodeándolo, ¿cierto? Y uno pudiera pensar que está muerto, pero una vez que caen las lluvias, despierta así cual ave fénix de la ceniza. El pez antártico, se llama Trematomus ernachi. Ese también es estenotermo porque vive en aguas muy frías. Los pingüinos, la mayoría son estenotermos, ¿cierto? Los líquenes del Ártico. Hay líquenes en el Ártico, en el círculo ártico, pero también hay líquenes también en la Antártida. Una vez un familiar, amigo nuestro de la casa, viajó, que era de la Fuerza Aérea, estuvo un tiempo en la Antártida y nos trajo de regalo un líquen de la Antártida, y la única forma de tenerlo era tenerlo en el freezer arriba. Esto fue hace más de 30 años, ¿ya? Y todavía está vivo en el freezer de mis papás, un líquen de la Antártida. Euritermo, Euritermo. Bueno, la mosca común, ¿cierto? Se adecua a cualquier ambiente. La mosca común, esa que nos molesta cuando estamos en un asado o en la casa, ¿cierto? Cuando hicimos una fritanga en la casa, se llena de moscas. Las moscas en general son carnívoras. Si ustedes se han dado cuenta, buscan la carne. Pero son omnívoras realmente. Pero le agrada mucho el tema de la carne. Faisanes de cuello anillado. Los cactus también son euritermo, o sea, se adecuan a temperaturas muy bajas y temperaturas muy altas. Los cactus del desierto, ustedes ven, por ejemplo, en la cuarta región, en la tercera región, hay cactus. En la noche, las noches en el desierto, ustedes saben, son bien heladas, la mayoría de las veces a 1 grado o 1 grado bajo cero. Estoy hablando de Copiapó, ¿cierto? Antofagasta, al interior, hacia el continente. Pero durante el día, sin problema, alcanzan los 30 grados, o sea, pueden vivir con un amplio rango de temperatura, por lo tanto son euritermos. Estenoalinos, o sea, bajo mucha salinidad en el agua o poca salinidad en el agua, ¿ya? Agua dulce o agua salada serían los estenoalinos, las larvas de muchos peces y crustáceos. La mayoría de los peces solo pueden vivir o en agua dulce o en agua salada, ¿ya? Por lo tanto son estenoalinos. Salvo, como les decía antes, los salmones, y hay una especie de anguila que es los mangles también. Eurialino, o sea, pueden vivir bajo agua salada o agua dulce. El mangle es un árbol muy especial que permite, ¿cierto?, que el mar no entre bruscamente a, a los deltas de los ríos, ¿ya? Entonces, ¿por qué existe el mangle y no existe en otras partes? Por ejemplo, está en Centroamérica, en América, en Centroamérica básicamente está el mangle, o en Venezuela, Colombia, zonas donde hay huracanes. Entonces el mangle permite frenar las olas del mar para no dañar hacia el interior, y esa es una característica única del mangle. Cangrejo ermitaño, el pez de 4 ojos, el cangrejo azul, solo en estado adulto, todos son eurialinos. Los salmones adultos, eurialinos, o sea, pueden vivir en agua salada y en agua dulce. El mangle vive en una mezcla, ¿cierto?, de agua salada y agua dulce. A veces está más salada, dependiendo de las mareas, ¿cierto? Cuando es marea alta es más salado, ¿cierto? Y la marea baja es más dulce el agua. Manda el río que está saliendo. Estenohídrico, o sea, puedo vivir con mucha agua o poca agua. Aquí están mostrando los animales, ¿cierto?, que pueden vivir con alta humedad en el suelo, ¿ya? Por eso es estenohídrico. La lombriz de tierra tiene que vivir en una tierra húmeda, ¿cierto? Las orugas de escarabajos también. Uno cuando levanta una roca que normalmente está húmeda abajo, va a encontrar lombrices de tierra, orugas de escarabajo, y también va a encontrar estos chanchitos de tierra que le llama uno. Eurihídricos, que pueden vivir con mucha agua o poca agua, ¿ya? Por ejemplo, los protozoos forman quistes al no haber agua. Entonces los protozoos
forman como una carcasa, como que fuese una semilla, ¿cierto? Cuando no hay agua, para resistir el tiempo de sequedad. Y cuando hay agua, vuelven a la vida nuevamente, cual semilla, ¿cierto? Los sapos del desierto, ya les había dicho, los sapos del desierto pueden vivir en un estado de letargo en la sequedad del desierto, pero cuando vuelven las lluvias torrenciales, nace de nuevo ese letargo. Y la rata canguro también es eurihídrica. Desde el punto de vista de la amplitud de la valencia ecológica, se distinguen dos tipos de especies diferentes. Especies euroicas, aquellas que se caracterizan por ser poco exigentes respecto a los valores alcanzados por un determinado factor ecológico, o lo que es lo mismo, sus valencias ecológicas registran una gran amplitud. A pesar de esto, el número máximo de individuos de las especies euroicas no acostumbra a ser muy elevado. ¿Ya? Espérense un poquito. Sí, pues. ¿Por qué me pides permiso? Ah, siempre es mi plata. Ya, sigamos entonces. En otras palabras, se denomina valencia ecológica al campo o intervalo de tolerancia de una determinada especie respecto a un factor cualquiera del medio. ¿Ya? Bueno, eso ya lo hemos leído. Ahora vamos a seguir con lo que estábamos recién. Decíamos que las especies euroicas se caracterizan por ser poco exigentes respecto a los valores alcanzados por un determinado factor ecológico. O lo que es lo mismo, sus valencias ecológicas registran una gran amplitud. A pesar de esto, el número máximo de individuos no acostumbra a ser muy elevado. En cambio, las especies estenoicas, o sea que su rango de valencia ecológica es estrecho, ¿ah? Eso significa que son muy exigentes respecto a los valores alcanzados por un determinado factor ecológico, como puede ser pH, temperatura, ¿cierto? Concentración de nitrógeno en el suelo, concentración de fósforo en el suelo, concentración de potasio en el suelo. O lo que es lo mismo, sus límites de tolerancia son estrechos. Sin embargo, si se desarrollan bajo las condiciones óptimas, ¿cierto? El número de individuos puede llegar a ser muy elevado, pero se refiere al nacimiento de ellos, ¿ya? El número de individuos puede llegar a ser muy elevado. En cambio, las euroicas son especies que en general no tienen una tasa de natalidad alta. Las especies euroicas no tienen una tasa de natalidad alta, como por ejemplo el ser humano, el orangután, ¿cierto? El chimpancé, la ballena, el elefante, son especies euroicas, ¿ya? El siguiente esquema nos muestra, ¿cierto?, lo que acabamos de decir. Aquí pongo un nivel del factor ambiental que yo quiera, pH, temperatura, ¿ya? Y acá arriba el número de individuos, ¿ya? Cómo va creciendo la población hacia arriba. Y aquí tengo bajo pH, por ejemplo, y aquí alto pH. Aquí puedo tener baja temperatura, acá alta temperatura. ¿Ya? Supongamos que sea temperatura esto, ¿ya? Imaginémonos que esta es temperatura. Así que voy a poner temperatura. Y acá voy a poner número de individuos. Por ejemplo, el ser humano puede vivir en zonas de estrés fisiológico de baja temperatura y también zonas de estrés fisiológico de alta temperatura. Supongamos que los rangos idóneos para que el ser humano viva son entre los 10 y los 20 grados. ¿Ya? Es el rango idóneo para nosotros, entre los 10 y los 20 grados. Voy a poner 25 mejor, porque 20 es muy poco. Entonces lo idóneo para el ser humano es 25 grados, ¿ya? Entonces entre los 10 y 25 grados, la mayoría vivimos en ciudades que tienen esos rangos de temperatura. Pero si este rango disminuye a 5 grados Celsius, hay menos gente que vive entre los 5 y 10 grados. No es tan cómodo.
más bien por ejemplo, en la Patagonia, generalmente las temperaturas en verano o en primavera no son muy altas, ¿cierto? Generalmente, bueno, todo esto ha cambiado con el cambio climático, pero podemos decir que en este momento deben haber temperaturas entre 5 y 10 grados, por ejemplo, en Coyhaique, en Balmaceda, en Puerto Aysén, que no son muy agradables para nosotros que estamos acostumbrados a la zona central. Y aquí podríamos poner, si bajó a 5, aquí puedo poner 30, ¿cierto? Entonces, esta temperatura es menos cómoda, entre 25 y 30, ¿ya? Para ciertas especies, como podría ser el ser humano. Entonces, aquí hay menos cantidad de población entre esta temperatura. Este es un ejemplo nomás, ¿ya? No es exacto. Y aquí también hay menos individuos en estas temperaturas más bajas, ¿ya? La mayoría nos concentramos en esta zona. La mayoría estamos más cómodos entre los 10 y los 25 grados. Entonces, este sería el nicho efectivo. El nicho efectivo respecto a la materia anterior. El nicho efectivo donde nos movemos cómodamente. El nicho fundamental es donde nos movemos, todo el rango donde nos movemos. ¿Ya? Todo el rango donde nos movemos. O sea, sería todo esto. Ese sería el rango, el nicho fundamental. Es el nicho fundamental y el nicho efectivo es más, ¿cómo se llama? Más limitado. Este rango más limitado sería el nicho efectivo. El nicho fundamental es desde donde empieza la línea de churas verdes hasta donde terminan, de izquierda a derecha. Ese sería el nicho efectivo en la parte roja. ¿Ya? Y la temperatura óptima, aparentemente para nosotros, según esta gráfica, o puede ser otra especie, ¿cierto? Podemos pensar en palomas también, sería esta, ¿cierto? La que está aquí en el centro, porque ahí es donde tenemos más número de habitantes. Eso demuestra que esta temperatura, si es que estamos considerando como factor ecológico la temperatura, esta sería la temperatura idónea para alguna especie, porque aquí está el rango más grande de población, ¿ya? Y en este caso sería aproximadamente, no sé, unos 25, sería el promedio entre 10 y 25, ¿cierto? ¿Cuál sería el promedio entre 10 y 25? De acuerdo a esa gráfica. 10 más 25 igual dividido por 2 serían casi 18 grados, ¿ya? Entonces, esta sería la temperatura como idónea para alcanzar el máximo número de individuos de alguna especie, ¿ya? Entonces, esta parte se le llama zona de intolerancia. Aquí tenemos ausencia de un determinado organismo que sería el que estamos evaluando. Si fuera la paloma, por ejemplo, aquí no vamos a encontrar palomas bajo 5 grados. Y sobre 30 grados tampoco voy a encontrar palomas, ¿ya? Es un ejemplo, les vuelvo a repetir, ¿ya? Ya sabemos que hay palomas bajo 5 grados y sobre 30 grados. Y en este caso vamos a encontrar menos palomas porque a esta temperatura no es muy agradable para la paloma, lo mismo que entre los 25 y 30 tampoco es muy agradable para la paloma, pero hay algunos que resisten ese estrés fisiológico, ¿ya? Pero la mayor parte se encuentra entre los 10 y los 25 grados Celsius. Entonces, cuando una especie es estenoica, no soporta condiciones desfavorables, solamente se mueve acá, en lo que otro organismo sería el nicho efectivo. En otro organismo que es euroico, que soporta condiciones de estrés fisiológico, tanto de baja o alta temperatura, sería el nicho efectivo, pero para una especie estenoica no soporta condiciones desfavorables. En este caso no soportaría ciertas temperaturas bajas, entre 5 y 10, o temperaturas altas, entre 25 y 30. Por lo tanto, se ubicaría acá. Zona óptima de mayor abundancia de organismos. Entonces, en una especie estenoica no soporta condiciones desfavorables. Ese sería su rango total. Aquí no hay, y aquí tampoco. En cambio, una especie euroica sí soporta condiciones desfavorables y podemos encontrar en este sector, ¿cierto? Y en este sector especies, individuos. Estamos hablando de una especie en particular. Esta gráfica siempre es para una especie en particular y para un factor en particular. Entonces, para una especie euroica sí podemos encontrar a baja temperatura, entre 5 y 10, de acuerdo a esta gráfica, o a alta temperatura, entre 25 y 30.
Pero en este caso estamos hablando de la temperatura, pero podría ser pH, por ejemplo, del suelo o del agua, podría ser concentración de potasio en el suelo, ¿ya? Concentración, usted sabe que se abrevia así como entre corchetes, ¿ya? Entonces, dependiendo de qué factor estamos midiendo, siempre va a ir aquí abajo en la abscisa y acá el número de individuos que va creciendo dependiendo de las condiciones o favorables o desfavorables de la especie en particular. Aquí estamos hablando respecto de una especie solamente. ¿Alguna pregunta de lo que estamos hablando? ¿Alguna pregunta de lo que estamos hablando, chiquillos? Ya voy a suponer que entendieron esto, voy a seguir avanzando. En todo caso, se repite varias veces. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de características. Las especies euroicas son aquellas que se caracterizan por ser poco exigentes respecto a algún valor alcanzado de un determinado factor ecológico. O otra forma de decirlo es que su valencia ecológica respecto de ese factor es amplio, ¿cierto? El número máximo de individuos en las especies euroicas no acostumbra a ser muy elevado, ¿ya? El número máximo de individuos no acostumbra a ser muy elevado. Y lo otro es que son K-estrategas. Las especies euroicas son K-estrategas. ¿Qué significa eso? Son individuos con una tasa de natalidad baja. Ya nosotros en general tenemos una tasa de natalidad baja. Asimismo, el orangután, el elefante. ¿Ah? ¿Qué significa eso? Que le proporcionan a sus crías, sus madres, unos cuidados hasta alcanzar la edad adulta. Madre y padre en algunas especies. Entonces, los individuos K-estrategas tienen una tasa de natalidad baja y eso hace que los padres le proporcionen a sus crías unos cuidados hasta alcanzar la edad adulta. ¿Ya? En general decimos que son generalistas, generalistas. En cambio, las especies estenoicas son aquellas que son muy exigentes respecto de algún valor, de algún factor ecológico. O en otras palabras, sus límites de tolerancia son estrechos. O sea, su valencia es estrecha, ¿cierto?, respecto de algún factor ecológico. También dice se desarrollan bajo unas condiciones, si se desarrollan bajo unas condiciones óptimas, el número de individuos puede llegar a ser elevado. Si se desarrollan bajo unas condiciones óptimas, el número de individuos puede llegar a ser elevado. Suelen ser R-estrategas, R-estrategas. Aquí es al revés. Los individuos tienen un potencial biótico elevado, o sea, nacen muchos, tienen una alta tasa de natalidad, pero no tienen el cuidado, ¿cierto?, con sus crías los padres. Un ejemplo de eso son estas tortugas de mar que llegan a una costa, que no recuerdo el nombre en este momento, pero llegan todos los años en una misma época a desovar sus huevos en la playa y después se van, ¿ya? No conocen a sus hijos, ni los hijos conocen a su madre, menos a su padre, ¿cierto? Entonces, estas tortugas llegan a desovar y desovan 50, 60 o hasta 80 huevos, y después del tiempo, ¿cierto?, de gestación, estos huevos eh, dan a luz, ¿cierto?, muchas tortuguitas chicas, y estas inmediatamente, no sé si por el olor o por el ruido, van hacia el mar, ¿ya? Van hacia el mar. Van caminando desde donde salieron hacia el mar, pero muy pocas llegan al mar, no la mayoría. ¿Por qué? Porque los pájaros, ¿cierto?, que son carroñeros y carnívoros, muchos de ellos, como las gaviotas, ¿cierto?, como los pelícanos, se hacen un festín ahí con esas tortugas que nacen. Su caparazón está blandita, así que comen muchas tortugas, es comida fácil. También se pasan el dato, saben que en determinada fecha, ¿cierto?, hay gran cantidad de comida para ellos, que son las tortugas recién nacidas. Entonces, ya llegar al mar es un primer paso, y para llegar a la adultez, ¿para qué hablar? Pues imagínense, son tortugas chicas nadando en el mar, donde hay peces gigantes, muchos,
Entonces son muy pocas las tortugas que llegan a la adultez. Eso significa R estrategas, individuos con un potencial biótico elevado, tienen muchas crías, pero no los crían, que tienen muchas crías, pero no reciben los cuidados como en el caso de los K estrategas, como en el caso del elefante, del orangután, del chimpancé y del ser humano, ¿ya? Entonces abajo tenemos la misma gráfica, pero aquí está equivocada la gráfica, me di cuenta ayer. Esta gráfica donde dice especie estenoica es la euroica. Aquí donde dice especie estenoica, esta sería la especie euroica. ¿Por qué? Porque es la que se mueve, ¿cierto? En un amplio rango, la especie euroica es la que se mueve en un amplio rango, ¿cierto? De niveles bajo y alto. En cambio, la especie estenoica vendría siendo esta que está acá, que bajo ciertos rangos que son más estrechos, ya de temperatura, sí puede proliferar, pero en general no vive bajo condiciones de algún factor ecológico bajo o alto. Entonces la gráfica esta alta es la estenoica y la euroica es la amplia, la que está aquí abajo, ¿ya? Porque sí se mueve en rangos de estrés fisiológico, como podría ser la temperatura, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas, preguntas que me quieran hacer? Yo encuentro bonita esta materia por lo menos, no sé si ustedes la encuentran bonita. Entonces todo esto influye, ¿cierto?, sobre el tipo de especies cuando tengamos un proyecto. Depende si la especie es estenoica o euroica, si nuestro proyecto puede ser o no aprobado. Porque imagínense encuentro, por decir algo, en un terreno donde quiero levantar una planta minera, una planta de árido o una mina, y nos encontramos justo que en esa pequeña laguna que hay está el sapo de Darwin, el sapito de Darwin, o la rana de Darwin. Sapito de Darwin creo que. Eh, Imagínense, encuentran que aquí en la cuarta región había un lugar recóndito en donde estaba el sapito de Darwin y es como lo que ocurre, ¿cierto?, con el Parque Nacional Fray Jorge, ¿cierto?, que está como frente a Hawaii en la costa y tiene bosque valdiviano todavía. Hay un reducto, ¿cierto?, de bosque valdiviano. Obviamente no puedo levantar una mina ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo especies en peligro de extinción únicas y además en un ecosistema donde ya desaparecieron. Entonces, para eso, por eso es importante conocer todos estos temas. Acá tengo lo mismo, ¿cierto? Gráficas donde se representan en azul los R estrategas y los K estrategas, ¿ya? Los R estrategas es donde nacen mucho, pero sobreviven muy poco. Nacen mucho, pero sobreviven muy poco. Nacen mucho, pero sobreviven muy poco. En cambio, aquí nacen poco, pero van creciendo de a poco, ¿cierto? Y después tienen más o menos una población constante. Entonces, la tortuga de mar sería R estratega y K estratega sería un elefante, el ser humano, el chimpancé, ¿ya? En el tiempo, ¿ya? Al principio nacen mucho, pero la adultez la alcanzan muy pocos. Hay un ejemplo de una especie K estratega, como es el elefante, y abajo tenemos una especie R estratega, como son estas mariposas monarcas, mariposas monarcas, que nacen muchas, ¿cierto? Rompen muchas su capullo, todos esos son capullos, esas cosas blancas son capullos, que ahí se ve que una las está rompiendo el capullo, ¿cierto? Que se ve un poco naranjo. Nacen muchas, pero muy pocas, ¿cierto? Alcanzan la posibilidad de reproducirse y procrear. Aquí tengo lo mismo, ¿cierto? La clásica campana de Gauss, donde aquí tengo poca población, pero cuando hay población acá, en estos márgenes extremos, tanto bajo como alto, es porque la especie es euroica, ¿cierto? Cuando es estenoica, solamente la vamos a encontrar en esta zona, ¿ya? No va a sobrevivir bajo condiciones de estrés fisiológico como falta de humedad,
disminución de pH, aumento de pH, mucha humedad, no va a sobrevivir bajo condiciones de estrés fisiológico, porque es estenoica. Entonces, y aquí simplemente no la voy a encontrar. Ausencia de la especie en A, ausencia de la especie. Temperatura muy baja o temperaturas muy altas, no voy a encontrar la especie. Si la especie es euroica, la voy a encontrar en estas zonas de estrés fisiológico como en estas zonas de estrés fisiológico. Si es solamente estenoica, solamente voy a tener esta parte de la campana con individuos. Idealmente, a esa temperatura, si es que este fuera temperatura, va a ser la mayor población. Entonces, A es la zona de intolerancia, B es la zona de tensión fisiológica y dependiendo su valencia ecológica, o va a vivir solamente en el intervalo óptimo o si tiene una valencia amplia de este factor que estamos viendo, puede vivir en la parte donde dice zona de tensión fisiológica, que tengo un B hacia la izquierda y un B hacia la derecha. Ahí tengo lo mismo, ¿cierto? Este es el óptimo. Estas son las zonas de estrés fisiológico y aquí no voy a encontrar en A. Entonces, si es estenoica, solamente lo voy a encontrar acá. Si es euroica, voy a encontrarla a lo largo de todo este espacio. Obviamente van a haber menos en esta zona y menos en esta zona. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? A representa ausencia de la especie, B rara vez se encuentra, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha de la gráfica, de las abscisas, ¿cierto? Donde ahí tengo el factor ecológico, y en el eje Y, en el eje vertical, tengo el número de individuos. C es el óptimo. En el esquema se observa que el número de especies crece cuando el factor ecológico es favorable y decrece cuando éste se torna desfavorable o con estrés fisiológico. En el caso de las estenoicas, no la voy a encontrar cuando las condiciones son desfavorables. Es decir, que el número de especies en ambos extremos es escaso. Eso es en el caso de las euroicas. Y para subsistir deben desarrollar adaptaciones especiales. En estos extremos se encuentran los organismos extremófilos. En estos extremos se encuentran los organismos extremófilos, ya sea en el nivel bajo o el nivel alto de estrés fisiológico. Un ejemplo de un organismo extremófilo son las bacterias que se utilizan para la biolixiviación, ¿ya? Que viven bajo condiciones que muy pocos organismos pueden vivir. Entonces son bacterias extremófilas. ¿Por qué? Porque viven bajo un pH ácido y además, eh, y además, ¿cuál es el otro factor de la bacteria extremófila? Se llama Thiobacillus ferrooxidans. La Thiobacillus ferrooxidans vive en un ambiente ácido, ¿ya? Y con harto azufre en el agua, ¿cierto? Pero el problema de esta bacteria es que se desarrolla bajo una temperatura idónea. Entonces, por eso no ha dado muy buenos resultados la biolixiviación, porque la mayoría de las minas y las plantas mineras están en el desierto, ¿cierto? Donde la temperatura es muy baja en invierno y muy alta, perdón, en invierno, muy baja en la noche y muy alta en el día. Entonces, habría que mantener una cierta temperatura idónea para que esta bacteria pueda vivir. Y por eso no ha dado muy buenos resultados, como quisiéramos, ¿cierto? La biolixiviación con la Thiobacillus ferrooxidans. Pero la gracia es que se alimenta ella degradando los sulfuros de cobre. Eh, por eso es extremófila, ¿cierto? Porque vive en un ambiente ácido. Ya, chiquillo, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Después me recuerdan que quedamos en esta lámina, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No participaron mucho. ¿Dudas, preguntas?
Ya nos estamos viendo entonces. Chao, profe, que esté bien.